Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hacer una mezcla de análisis, reseña de El Túnel. Es un libro que he recomendado mucho en el canal, en los tops que hago, pero no tenía una reseña o un análisis propiamente tal. Así que espero, esto lo hago con la esperanza de que les sea muy útil. Bien, El Túnel fue publicado el año 1948. Es la primera novela del autor argentino Ernesto Sábato, cuyos orígenes no fueron literarios. Sábato fue un científico, fue doctor en física y matemática y abandonó la ciencia para dedicarse a la escritura y a la pintura. Pero no lo hizo porque quería ser un gran escritor. Lo hizo para salvar su alma, para mantenerse humano. Y este dato que les estoy contando, este dato biográfico, es vital, de suma importancia. Ojo, para entender El Túnel, lo encuentro fundamental. Curiosamente, son los matemáticos, los físicos, los que viven en un mundo perfecto de los números, los que terminan dándose cuenta de que la ciencia en sí es solo una cara de nuestra naturaleza, de nuestro mundo. No somos solo números, somos algo más, algo mucho más complejo que escapa a las reglas del cálculo. Por lo mismo, Sábato sufre una crisis existencial cuando trabajaba con radiaciones atómicas en París. Y muy influenciado por el movimiento surrealista, decide abandonar toda su base científica para dedicarse a explorarse a sí mismo, a explorar su propia alma. Sábato era más consciente que nadie de su naturaleza irracional y caótica como ser humano. Entonces, para poder comprenderse a sí mismo, se vuelca al arte, ya que para él el arte es el único medio por el cual el hombre puede intentar dejar salir todo lo que lleva dentro, es decir, su lado irracional. Por eso Sábato comenzó a escribir, porque su lado irracional lo empujaba. Él, un hombre de ciencia, sentía el empuje de su inconsciente que quería salir, y la escritura fue el medio de liberar esa presión. Según Sábato, un ensayo bien escrito no sirve como medio para entenderse a sí mismo. Solo la novela es capaz de aquello. En el ensayo solo trabaja el lado racional del escritor, mientras que en la novela lo hacen los dos. Es decir, en la novela trabaja tanto el lado racional como el irracional del escritor. Es por eso que la novela es tan valiosa para él. Otro medio para liberar su lado irracional es la pintura. Es otra forma artística de poder explorarse a sí mismo. Y por ello también se dedicó a pintar. Entonces, a partir de eso podemos ver de manera más clara el mensaje que se esconde tras El Túnel. Esta historia está narrada en primera persona por un personaje muy especial, precisamente un pintor, Juan Pablo Castel. Es decir, desde un inicio podemos entender que este personaje está más cerca de su lado irracional que cualquier persona normal. Es un pintor. Por cierto, si todavía no se suscriben al canal, suscríbanse. Y rompiendo con la estructura tradicional de la narración, Sábato hace que su protagonista confiese nada más comenzar que ha cometido un crimen, ha asesinado a María Iribarne. Nos anticipa el final de la historia. Y esto es vital, porque ya no se trata solo de un pintor, sino de un pintor que ha perdido el control, ha matado a una persona. Y esto da pie para que el lector enganche con la historia y entre a lo realmente interesante, en el por qué Juan Pablo Castel cometió este crimen. Y el mismo protagonista nos cuenta con lujo de detalles sus motivaciones. Nos encontramos entonces con un protagonista introspectivo
que nos abre las puertas de par en par a sus más intrincados pensamientos. De esta forma, la novela toma tintes psicológicos y existencialistas. La personalidad de Castell inmediatamente llama la atención. Es un tipo caprichoso, egoísta, es altanero y contradictorio. Es totalmente asocial y también apasionado. Y está completamente desesperado por su soledad, que lo lleva a veces hasta los límites de la violencia. Además, es sumamente analítico, razona movimientos, palabras, pensamientos de una forma muy obsesiva. Estas características le otorgan a la narración una gran intensidad y un gran ritmo que en ningún momento decae. Además, Castell nos cuenta la historia de su crimen alternando sus monólogos con diálogos cortos que agilizan mucho la lectura. De esta manera, al observar las características del personaje, es decir, su profesión, su forma de expresarse y su trasfondo, te puedes dar cuenta que la temática de la irracionalidad está arraigada en él de forma destacada. Sábato usa a Castell como medio para ejemplificar la irracionalidad del ser humano, pero no de cualquier manera, sino de una muy especial. La irracionalidad de Castell no está bajo control, como en la mayoría de las personas, como en nosotros mismos. Su inconsciente está dominando su lado consciente. Su lado irracional ha presionado de tal forma por salir que no lo puede mantener a raya mediante la razón. Es por eso que vemos a un Castell que se enfurece de pronto, que piensa en exceso, que se complica por nimiedades, porque simplemente no puede controlarse, está al borde de la locura. Aquí el autor lo está diciendo a gritos. El ser humano es un ser que si no está bajo un equilibrio, no puede dominarse a sí mismo, porque todo lo que reprime, si no lo deja salir, lo hará finalmente estallar. Y eso Sábato lo sabía muy bien por experiencia propia. Se alejó de la ciencia para evitar precisamente aquello. Entonces tenemos a un protagonista que reprime deseos y está siendo controlado por su lado irracional. ¿Pero qué lo hace explotar? ¿Cuál es el detonante? Es la soledad. Él se siente apartado del mundo, un incomprendido. Esa soledad angustiante que tiene Castell lo desborda y lo lleva a pintar un cuadro muy especial que trae un mensaje oculto, el cual pasa desapercibido para todo el mundo en una exposición. Pero una mujer desconocida, al parecer, lo percibió y lo ha entendido. Este hecho es muy importante para él, ya que el pintor logra de alguna forma comunicarse con otro ser humano de forma indirecta. Alguien piensa como él en un mundo en el que él se encontraba solo y desesperado, a punto de enloquecer. Es decir, en su caos vio una esperanza. Por lo mismo, termina obsesionándose con esa persona, con María Iribarne. Es la mujer que ha entendido el mensaje de su pintura, y el pintor no descansará hasta que ella y él sean uno solo, hasta que se fundan sus almas, porque solo por medio de ella puede recuperar el equilibrio que está perdiendo. Pero María tiene sentimientos contradictorios. Su corazón pertenece a más de un hombre, lo que desata en innumerables ocasiones la furia, los celos y la desesperación de Castell. Ok, en este punto les aviso que probablemente en adelante dé algún spoiler, así que si no han leído el libro y no les gustan los spoilers, pueden dejar el video hasta aquí, pero si tienen curiosidad y quieren seguir adelante con el video, no los culpo, así que les dejo el aviso por si acaso. Como nos cuenta al inicio del libro, termina matando a María en un momento en que su lado irracional lo domina completamente, manifestándose como locura. Esto pasa cuando comprueba que María lo engaña, y esa esperanza que vio, esa pequeña luz, se termina difuminando. Ya no hay oportunidad de salvación para él, ha vuelto a quedar solo en el mundo. Él vivió toda su vida incomunicado,
Castell no podía comunicarse con el mundo, vivía en un túnel. Y la salida de ese túnel de alguna forma está representada en un detalle de la pintura que él hace. Ese cuadro denominado Maternidad, recordemos que esa pintura tenía todos los atributos que le gustaban a los críticos de arte, todo lo que podía atribuirse a la razón. Y Castell lo hizo así a propósito para poder reírse de ellos, pero incluyó algo diferente en él. Pinta una pequeña ventana donde se ve una escena, una mujer en una playa solitaria mirando hacia el mar. Es un detalle muy pequeño en su pintura, pero para él estaba lleno de significado, porque allí no estaba involucrada la razón, no estaba implicada. Lo pintó desde su lado irracional y pasaba completamente desapercibido por todos los que miraban la pintura, salvo por María. Esa ventana de alguna forma es análoga al final de la luz que hay en su túnel. Es la luz del fondo, y el hecho de que María se haya fijado en ella representaba para Castell que ella también veía lo mismo desde su propio túnel, por lo que terminarían encontrándose y ya no viajarían solos por la vida. Él tendría una compañera, pero María no estaba sola e incomunicada como él creía, y eso desata su locura final. Se han buscado muchas interpretaciones al simbolismo de esa pequeña escena de la mujer mirando hacia el mar en la playa. Se cree que Sábato quiso expresar el inconsciente del personaje, el inconsciente de Castell, donde está reprimido su lado femenino. Es por eso que está representado por una mujer solitaria, que vendría siendo el equivalente al mismo Castell y su soledad. Otra idea bastante interesante que hay respecto a esta escena es que se trata del mismo caos interior de Sábato, en donde su madre o la maternidad tiene un papel fundamental en el libro. Hay que recordar que la infancia de Sábato no fue fácil, ya que él nació después de la muerte de un hermanito. Es decir, Sábato vino a sustituir a ese niño, por lo que esa sensación de no poder ser él mismo, sino el sustituto de otra vida, y no poder llevar su vida propiamente tal, también es una posible interpretación de esa escena que desemboca al final del túnel de su vida, de la vida del propio Sábato. Pero bueno, son solo interpretaciones, ni el mismo Sábato pudo explicarlo en su momento, porque lo irracional del hombre no puede entenderse mediante la razón. Otro dato importante a destacar en este libro es la aparición de un ciego, a Allende. Él es el marido de María. Es una especie de aparición fugaz de los ciegos en esta primera obra de Sábato, pero marca el comienzo de su trilogía, en donde estos personajes, los ciegos, son fundamentales y de alguna forma representan el mal, representan la maldad y son el hilo conductor de la obra literaria del escritor argentino. El segundo libro y la gran obra de Sábato sobre héroes y tumbas retorna a los ciegos como personajes importantes. Para finalizar esta idea, en el último libro que escribió, Abaddon el Exterminador. Aquí tengo los libros, aquí está sobre héroes y tumbas y Abaddon el Exterminador. Son una trilogía, por lo tanto hay que leerlos juntos. Primero el túnel, después sobre héroes y tumbas y finalmente Abaddon el Exterminador. Bueno, espero les haya gustado este análisis reseña. Espero que haya sido útil para muchos que han leído el túnel y quieren comprender un poco más a fondo de qué trata. No es una novela que solo hable de un pintor que mató a una mujer casada por celos, sino que va mucho más allá, intenta explorar existencialmente al hombre desde su soledad, desde su lado irracional. Así que espero que si les gustó el video, le den un like, lo compartan y nos vemos en otra ocasión. Saludos a todos.